Vamos a intentar entender los detalles de lo ocurrido hoy, de los indultos con Fernando Álvarez Osorio. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Estamos diciendo, son indultos parciales y condicionados. Hay diferentes tiempos de 3 a 6 años en esa condición, durante los cuales no podrían cometer delitos graves. Tenemos varias dudas. ¿Qué pasaría si reinciden en ese margen de tiempo? Si reinciden en ese margen de tiempo y en la medida en que han podido cometer un presunto delito, serán juzgados y condenados. Y cuando hay una condena firme, entiendo que la pena que se les imponga, o a la pena que se les imponga, se les sumará la pena que no cumplieron en la medida en que hubo indulto. Yo creo que esa es la condicionalidad. En cualquier caso, a mí incluso 6 años se me antoja poco, porque si cometen un delito y conociendo nuestra justicia, todo será muy lento. De todas maneras, la ley de 1870 permite que el indulto sea sujeto a condición, y aunque tenga un valor quizás menos jurídico, sí tiene un sentido o una simbología política el hecho de que se les someta a condición, advirtiéndoles de que si vuelven a incurrir en lo mismo, pues este indulto carecerá de sentido y su eficacia decaerá. Decía que 6 años le parecía poco, es el máximo, porque está entre 3 y 6 años, 6 años en el caso de Junqueras. ¿Qué pasaría si lo hacen después de ese margen, a los 7 años? El indulto es irrevocable. Una vez que se concede el indulto ya es firme y ya puede llegar otro gobierno que pretendiese retirar ese indulto. No se puede hacer. El indulto es irrevocable a partir de ese momento en el que adquieren la libertad o son liberados y salen de prisión. Ya no hay forma de dar marcha atrás una vez que se ha concedido el indulto. Claro, algunos nos preguntábamos ¿por qué margen de tiempo? ¿Por qué ese margen de tiempo? ¿No se puede hacer de por vida la condición? Entiendo que no, yo creo que eso sería contrario a los derechos fundamentales, es decir, ahí tú no puedes estar toda tu vida pendiente de. Entiendo que hay una proporcionalidad y se ha entendido que entre 3 y 6 años es un margen suficiente para pensar que si cometiesen un delito, insisto, es que si cometen un delito van a ir a prisión si el delito al final un tribunal lo confirma y el delito es susceptible de entrar en prisión. Por lo tanto, estamos hablando de nada, es decir, el Estado de Derecho al final se impondría, el poder coactivo del Estado se impondría y pagarían nuevamente por el delito cometido. Dice el Gobierno que el arrepentimiento no es un requisito, pero en la individualización es un valor a tener en cuenta. Recordemos que son 9 casos distintos. Pero, por ejemplo, Cuixart dijo explícitamente que lo volverán a hacer, tiene 5 años en esa condicionalidad. Junqueras tiene 6 de margen. ¿Hay más factores, aparte del arrepentimiento? La utilidad pública, sin duda. Y yo creo que en este caso el Gobierno sabe muy bien, y creo que el presidente Sánchez lo ha expresado muy bien, son independentistas, pertenecen a partidos independentistas. ¿Y qué significa para un independentista lo volveremos a hacer? Pues puede significar políticamente muchas cosas. Desde luego, la que no puede significar, ya entiendo a partir de hoy, es intentar una independencia de forma unilateral, rompiendo el ordenamiento jurídico, etcétera. Que su aspiración a la independencia se puede llevar por el cauce democrático. Habrá que pelearlo, tendrán que pelearlo, tendremos que hablarlo, la sociedad democrática tendrá que expresarse y tendrá que hacerse siempre por los cauces constitucionales. El arrepentimiento, dice la ley de 1870, es un elemento a tener en cuenta, pero no es necesario en el sentido de que sea una condición sin la cual no se pueda otorgar el indulto. Se puede conceder por razones de utilidad pública. El Gobierno ha considerado que hay razones de utilidad pública, no solamente lo ha explicado por escrito, sino que lo ha explicado en un acto importante en el Liceo y esta mañana el presidente, y es el que asume la responsabilidad. Esto es un acto político que reviste forma jurídica, está sujeto a la ley, y el que asume toda la responsabilidad política hoy es el Gobierno que decreta estos indultos. Profesor, el Partido Popular, Ciudadanos, Vox han anunciado que van a recurrir, pero ¿pueden hacerlo? Yo tengo mis dudas, mis serias dudas. Desde luego, con el Partido Popular tengo claro que difícilmente podrá hacerlo. Es decir, no ha sido parte en el proceso penal, no ha sido acusación particular y, por lo tanto, necesita acreditar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que tiene un interés legítimo o un derecho. Entiendo que aquí no hay ni interés legítimo ni derecho. Y en el caso de Vox, en la medida en que ha sido acusación particular,
podemos discutirlo. Ahora bien, yo entiendo que una cosa es la acción popular ante el orden de lo penal y otra muy distinta es que esa acción popular que tú ejerces ante los tribunales penales se pueda transformar después en un interés legítimo en que alguien cumpla efectivamente la condena. Yo creo que hace falta algo más. Cuando la ley de contencioso administrativo dice interés legítimo y derecho, yo creo que está buscando que exista un elemento personal o patrimonial de la persona que lo invoca. Por lo tanto, no veo claro que ni Vox ni el Partido Popular puedan recurrir. En el caso de que se acepte ese recurso, ¿podrían revocarse estos indultos? No, difícilmente. Es decir, si nos atenemos a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, yo creo que esta es una prerrogativa que tiene el Gobierno, que no es arbitraria, es discrecional, y lo que el Tribunal Supremo ha venido manteniendo en su jurisprudencia es claro. Mire usted, si usted concede un indulto, tiene que cumplir todas las formalidades. Es decir, usted tiene que pedir, como Gobierno, todos los informes preceptivos, tenerlos en cuenta, tenerlos a la vista, estudiarlos, analizarlos. Y una vez que los tenga en cuenta y tome la decisión, lo que tiene que hacer es motivar. Y entiendo que en esas más de 30 páginas de cada uno de los indultos concedidos habrá una motivación suficiente, en este caso fundada en la utilidad pública, y por lo tanto a partir de ese momento, en la medida en que ese es un ámbito que le pertenece al Gobierno, el Tribunal no tiene absolutamente nada que decir o no puede entrar a suplantar al Gobierno, porque entonces ya no estaríamos hablando de indulto, ya estaríamos hablando de una especie de recurso de revisión ante la sala que te condenó. En cualquier caso, y sí me parece importante decir, un indulto en ningún caso pone en tela de juicio la sentencia por la que fueron condenados. Y yo creo que eso tenemos que repetírnoslo varias veces porque la división de poderes es importante. Los jueces condenaron, hoy estamos en otro momento, en el de cumplimiento de la pena, el Gobierno decide, porque es su prerrogativa, indultar y estamos en concreto en esta fase, en este sitio y en este lugar. Y una última pregunta, profesor. Una posible reforma del delito de sedición se pide desde Cataluña. ¿Podría alterar o afectar en algo a la situación actual de Carles Puigdemont y los otros 4 políticos catalanes que siguen huidos en Bélgica y en Suiza, uno de ellos? Es la única forma que tiene. Ahora mismo la concesión de los indultos no altera para nada la situación jurídica de Carles Puigdemont y de todos los líderes del proceso, o los 4 restantes que están fuera de España. Están perseguidos por la justicia. Yo creo que en el momento en que lleguen a España habrá que ponerlos a disposición de la justicia. Tendrán que ser procesados y en su caso, para garantizar la presunción de inocencia, condenados. Una vez que se han condenado y esa sentencia se firme, pueden ser indultados, pero solo en ese momento, porque el indulto solo cabe una vez que sentencia firme. Por lo tanto, la única oportunidad que tendrían de no pasar por esa situación sería que se reformase, y creo que esta es la segunda fase en la que vamos a entrar en el plan del Gobierno, en la reforma de la ley del Código Penal y en la reforma del delito de sedición. Don Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, gracias por sacarnos de dudas en este tiempo de la tarde. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.